que son Ana Galán Sisto, enfermera y coordinadora de cuidados del Centro de Salud de La Milagrosa, de la Frontera de Cádiz, y Carmen Cubero Infante, que es enfermera infanto-juvenil del Centro de Salud de Corache de Sevilla, del distrito Aljarafe. Y ellas, ¿cómo vamos a organizar la sesión? Bueno, pues vamos a primero a hacer una presentación que empezará Ana con las novedades del calendario, informándonos de esas novedades y puntualizando ciertas características, y después pues Carmen nos dará un repaso de las vacunas del calendario, que aunque no son novedades, siempre tienen algunas especificidades y hay que hacer algunas aclaraciones porque conllevan siempre dudas en nuestro día a día. Y después pasaremos a un bloque de casos prácticos, de preguntas y respuestas, que son las que frecuentemente se nos hace a través de los grupos y son las que tienen, nos parece a nosotros, que suscitan más dudas, y luego pues abriremos pues el debate a preguntas abiertas que queráis hacer los que nos estáis viendo. Si durante la exposición queréis, a través del chat, ir haciendo preguntas que os surjan, pues también lo podéis hacer, porque lo iremos contestando al final. Así que, por favor, nosotros silenciaremos a todos los que ahora mismo estamos escuchando, para que se escuche bien pues, las personas, tanto Ana como Carmen, cuando ellas expongan. Así que vamos a comenzar. Y bueno, esperamos que sea de vuestro interés y que podamos en este rato resolver todas las dudas que tengáis y aclarar el calendario vacunal del año 25, que como sabéis, no sé si lo sabéis, pero que esta mañana ha sido cuando se ha colgado la nueva instrucción de la página web de Andabac, de la Consejería de Salud de Andalucía. Pues nada, cuando quieras, Carmen, puedes compartir la presentación. Vale. Perfecto, ya la vemos. ¿Está, no? Sí, se ve bien. Vale. Así que, Ana, cuando quieras. Carmen, ¿la veis grande? Sí. Sí. Ah, vale. Pues entonces ¿Tú también? No, yo la veo pequeña, pero no pasa nada. Bueno, pues una de las grandes novedades este año es que el calendario de vacunación de Andalucía pasa a llamarse Calendario Sistemático de Vacunación e Inmunización, porque por primera vez hemos conseguido, después de 2 años, meter el virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial en nuestro calendario de inmunizaciones. De hecho, de ahí viene el cambio de nombre del calendario. Como ha dicho Eva, se presentó el 6 de febrero en Andabac, en el Congreso de Andabac, y hoy mismo tenemos las instrucciones que seguramente todavía no os ha dado tiempo ni de echarle un vistazo. Y lo que venimos a recordar son los cambios más importantes. El VRS lleva 2 años es el segundo año de nuestra campaña, y como tal no es una vacuna, pero hemos visto que ha evitado muchos ingresos hospitalarios y que muchos niños lleguen incluso a estar en la UCI, disminuyendo, por tanto, los ingresos y las estancias en UCI de los lactantes. Luego, es un gran comienzo tener este virus respiratorio sincitial en nuestro calendario de Andalucía. Otra de las novedades es el cambio de la vacuna de los 14 años. También llevábamos varios años esperando este gran cambio, que era cambiar la vacuna de los 14 años del tétano de difteria por la TDPA Bostri a los 14 años. ¿Quién se va a vacunar de TDPA? Pues se va a vacunar con Bostri los niños de la corte de 2011 que no han recibido ninguna dosis de tétano de difteria en el último año. Si hubieran recibido, si algún colegio ya hubiera empezado a vacunar, algunos enfermeros referentes escolares hubieran empezado a vacunar, o algún niño ha venido a nuestro centro y se ha vacunado ya de su dosis de TD, pues habría que esperar 1 año para volver a vacunarlo de la TDPA. Pero esta cohorte de 2011 tiene esta vacuna financiada, luego habrá que hacer el rescate correspondiente en 2026.
Por otra parte, se va a hacer un rescate de todos los niños hasta 18 años que no hayan recibido ninguna dosis de TD ni de TDPA a partir de los 10 años de edad. Como sabemos, la tosferina en los adolescentes va a presentar una gran carga de enfermedad debido a que ellos se mueven mucho y las grandes interacciones sociales que ellos tienen, y van a transmitirlo no solamente entre ellos, sino también entre sus familiares mayores, inmunodeprimidos o incluso entre los más pequeños. Los casos de tosferina realmente el diagnóstico es mínimo. Hay niños que se llevan 200 meses y no se les diagnostica como que tienen una tosferina, y provoca una gran transmisión en la comunidad. Ya la Asociación Española de Pediatría aconseja un recuerdo entre los 10 y 12 años, pero de momento nosotros nos quedamos con los 14 años, sustituyéndola por la dosis de los 14 años. Ya 4 comunidades autónomas han introducido la TDPA en la adolescencia: Cataluña a los 11 años, Asturias a los 13 y Madrid y Andalucía a los 14 años desde el 1 de marzo. Otra de las grandes novedades es la vacuna del neumococo, que todos los años aumentamos una corte, y este año ampliamos. ¿A quién ampliamos? Pues a los adultos desde 60 a 76 años. Es decir, la corte desde 1949 a 1965 que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna neumocócica conjugada, 13, 15 valente o 20 valente. En esos se le va a poner su dosis de neumococo. Otra de las novedades es el herpes zóster. Nosotros aumentamos una corte. ¿Y a quién vamos a vacunar con Shingrix? Pues vamos a vacunar a la corte que ya hemos comenzado de 1959. Los que tienen una sola dosis vamos a completar pauta, y aquellos de la corte de 1960, que es la que se introduce este año, pues con sus 2 pautas separadas de al menos 2 meses. Nuestra estrategia aquí en Andalucía, ¿cuál es? Pues aumentar coberturas vacunales de las cortes que tenemos. Nos consta que ya se ha estado haciendo una captación activa y que la población está un poco resistente a ponerse esta vacuna, pero tenemos que seguir insistiendo para aumentar cobertura y que podamos ir poco a poco aumentando corte. De momento, ¿para quién está financiada? Solamente está financiada para la corte de 1959 y 1960. Como siempre, pues nosotros os remitimos a Andavac porque ahí están todas las infografías y ahí incluso está el banco de preguntas donde cualquier duda que tengáis seguro que la encontráis, y si no, los miembros os la van a contestar en 24 o 48 horas. Los grupos de riesgo, como todos sabemos, se vacunan en preventiva, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las infecciones por VIH y los pacientes con antecedentes de 2 o más episodios del herpes zóster los estamos vacunando en primaria. También nos está llegando ya el resto de grupos de riesgo, desde preventiva puesta una segunda dosis y planificando en primaria la segunda dosis. Los grupos de riesgo los sabemos todos, que son los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, los trasplantes de órganos sólidos, las hematopatías malignas, los tumores de órganos sólidos activos en quimioterapia o que hayan recibido quimioterapia en los últimos 6 meses, los pacientes en tratamiento con fármacos anti-YA, en tratamiento con fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. La pauta es de 2 dosis, separada al menos de 2 dosis. Los grupos inmunodeprimidos se está poniendo una dosis y a las 4 semanas la segunda dosis. Y la gran novedad que también llevamos esperando muchos años es el rotavirus, que entrará en vigor en el segundo semestre del año. La cohorte de nacimiento se va a publicar en cuanto se cierre el concurso. Aún no está cerrado el concurso, luego no sabemos el preparado ni las dosis que tenemos que poner, pero sí sabemos que se va a iniciar a los 2 meses y que no vamos a completar pautas que ya hayan sido iniciadas. Y se va a introducir por la vacunación sistémica del rotavirus a los lactantes a partir de los 2 meses de edad. El rotavirus, pues en los lactantes provoca una gran carga de enfermedad, es la primera causa de GEA en la infancia, de ingresos hospitalarios por GEA. Está avalado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y lo lleva reivindicando hace ya algunos años la Asociación Española de Pediatría. Andalucía tiene un 63% de cobertura pediátrica de rotavirus a nivel privado
Y con la entrada de esta vacuna vamos a conseguir una equidad entre todos los andaluces y un ahorro importante en las familias de una media de 200 euros. Vale. Ana, pues muchas gracias por habernos contado las novedades del calendario vacunal de 2025. Y yo ahora voy a continuar, como ha dicho al comienzo Eva, pues bueno, con pequeños cambios que también se han introducido en el calendario. Y bueno, pues me voy a parar también en algunas vacunas que han sido novedades en años anteriores y que actualmente estamos vacunando de forma con rescate y creemos conveniente, pues bueno, comentarlas un poco. Comienzo con la triple vírica. ¿Vale? La triple vírica ya hace un tiempo que estamos vacunando de rescate a personas menores de 65 años, ¿vale? Y, bueno, personas con historias de que no están vacunados de triple vírica ni que tienen constancia de haber pasado la enfermedad. Pero este año, concretamente, vamos a hacer una preferencia en aquellas personas nacidas en 1978. ¿Por qué hacemos esta preferencia en este grupo de edad? Pues bien, porque actualmente se han publicado unos resultados de la encuesta de cero prevalencia de sarampión y se ha visto que en estas personas de estas edades pues no se detectan anticuerpos de sarampión. También actualmente hay brotes de sarampión en Andalucía, están controladas debido a las altas coberturas que tenemos de triple vírica, pero estas personas no dejan de ser susceptibles para poder contagiarse de esta enfermedad. Y de ahí que hagamos hincapié en esta temporada, preferentemente en estos tipos de estos pacientes con estas edades. Aquí continuamos con las patologías, con las vacunas meningocócicas. Comenzar con meningococo B. Bueno, meningococo B fue introducido en el calendario vacunal en diciembre de 2021. Se vacunan a todos los niños nacidos a partir del 1 de octubre de 2021 en los lactantes con una pauta de dosis de primovacunación a los 2 y a los 4 meses y una dosis de recuerdo a los 15 meses. El caso de meningococo B, VEX0, que es la que estamos aplicando actualmente, no se administra en adolescentes, pero sí que es verdad que ya hay sociedades científicas que están comenzando a recomendar una pauta de recuerdo, digamos, en la adolescencia. Esto puede ser que sea en un futuro la próxima vacuna que introduzcamos en nuestro calendario, ¿vale? Con las recomendaciones de las sociedades científicas. Por otra parte, tenemos el meningococo tetravalente ACWI, ¿vale? Que como todos estamos familiarizados con ella, pues ponemos a los lactantes de 4 meses la vacuna Nimenrix tetravalente. Esta vacuna fue una novedad el año pasado que introdujo Andalucía en los 4 meses. Solo 8 comunidades españolas tienen la meningocócica tetravalente a los 4 meses, Nimenrix, ¿de acuerdo? Después también se pone a los 12 meses otra dosis de recuerdo y a los 12 años. Y después estamos haciendo un rescate con los niños de 13 a 18 años. En los casos de mayores de 12 meses estamos vacunando actualmente con la vacuna Mencuafi, ¿vale? Aquí quiero aprovechar para hacer hincapié, tener mucho cuidado, porque en ficha técnica la vacuna Mencuafi no está recomendada en menores de 12 meses. Entonces, como en Dirayas, cuando vamos a registrar nos ofrecen las dos, podemos tener el error de coger una del frigorífico Mencuafi y administrarla en los menores de 4 meses. Tener mucho cuidado, ¿vale? A la hora de administrar esta tetravalente. Y después también Andalucía, de las comunidades que tienen a los 12 meses el rescate de tetravalente y solo 11 comunidades tienen esa. Entonces, bueno, con esto decir que Andalucía, pues, como ya sabemos todos, tenemos un calendario bastante completo. Bueno, no solo se vacuna de la enfermedad meningocócica de forma sistemática, sino también, como bien sabéis, vacunamos a determinados grupos de riesgo. Esto es una infografía que está en Andavac, que es una infografía muy intuitiva y sencilla, que podemos utilizarla como herramienta en consulta, ¿vale? Y bueno, así en grosso modo es presentarla para que veáis que está ahí. Bueno, pues de la enfermedad meningocócica se vacuna, pues, generalmente a los pacientes inmunodeprimidos, ¿vale? Y después, bueno, pues hay otras patologías como infección por VIH, viajeros de zonas de riesgo, contactos cercanos de casos de enfermedad meningocócica invasiva. Quiero decir con esto que, bueno, aquí está la infografía, tenéis pauta y demás, por si necesitáis saber dónde está y para utilizarla en consulta. Seguimos con el papiloma. Bueno, pues el papiloma fue digamos, no sé, por decirlo de alguna manera, el líder de las novedades del año pasado.
El año pasado Andalucía, como pionera, introdujo a los chicos para vacunarlos de VPH, los chicos a los 12 años, y se hizo rescate de 13 a 18, y con una pauta de una sola dosis. Esta pauta de sola dosis con refuerzo y basada en la evidencia científica y en estudios realizados. Ya hoy en día hay más comunidades autónomas que han introducido la pauta de una sola dosis y la vacunación de los niños, pero Andalucía fue pionera en ella. ¿Vale? Este año, también como un poco novedad, digamos, se ha decidido que se van a vacunar los chicos de 2006, que son los niños que en este año 2025 cumplen 19 años, tienen 18 y van a cumplir los 19, pues se van a gastar hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque aunque hayan cumplido 19 años, estos niños se van a rescatar. Si recordáis, el año pasado, cuando decíamos el rescate de 13 a 18, en el momento que cumplían 19, esos niños ya no se les administraba. Y en este caso, pues han hecho esta pequeña ampliación. También aquí referirnos a los grupos de riesgo, ¿vale? Como he dicho antes, una infografía que está en Andabac, que podemos consultar. Y lo que aquí sí está, tenemos que tener en cuenta que el papiloma, dependiendo de la patología que el paciente tiene, del grupo de riesgo, ahí van a ser 3 dosis, 2 dosis o 1 dosis. Entonces, no podemos generalizar como en el caso, por ejemplo, de la meningitis. Entonces, siempre tener esto a la mano para consultarlo. La mayoría de las patologías sí que son 3 dosis, pero, por ejemplo, en el caso, tenerlo así un poco como ahí presente, en el caso de personas en situación de prostitución o bien hombres que tienen sexo con hombres, están financiadas hasta los 45 años. Si son menores de 26, se administra una sola dosis. Y si son mayores de 26, en ambos casos se administran 2 dosis, con la pauta 0,6. Entonces, bueno, pues puede quedar así. De forma general son 3, pero en estos 2 casos excepcionales, pues sí que son 1 dosis o 2 dosis. Pues os sirve de ayuda y aquí está, que también podéis utilizarlas como herramienta de trabajo. Vale. Continuamos con el COVID. Esto sí que ha sido un pequeño cambio que han introducido este año. La vacuna COVID la estamos administrando desde el año 2021 y este año es el primer año que aparece como de forma sistemática en el calendario. Pues bien, de forma sistemática, como digo, se vacunan a las embarazadas, a los mayores de 60 años, ¿de acuerdo? A profesionales sanitarios esenciales y, bueno, por supuesto, siempre a los grupos de riesgo. ¿De acuerdo? De forma sistemática, estos 3 grupos, embarazadas, mayores de 60 y profesionales sanitarios. Y aquí pues, queda reflejado en el calendario como tal. También decir, perdón, que esta vacuna COVID no es estacional como la gripe, se puede vacunar a lo largo del año. Otro cambio pequeño que se ha introducido, aquí en la columna de la izquierda, ¿vale? Si lo veis, pues nada, ahí se ha introducido el tema de, o sea, se ha introducido las vacunas durante el embarazo y el puerperio. Y esto es para hacer hincapié que, bueno, que no solo se tienen que vacunar en el embarazo, que si no es posible por alguna razón durante el embarazo, estas vacunas se podrían administrar durante el puerperio. Bueno, voy a hacer un repasillo. Las notas que hay, las vacunas que se administran en el embarazo y el puerperio. Pues bien, la DTPA, que es nuestra vacuna actualmente es Vostrix, se puede administrar en la embarazada, preferentemente en la semana 27 y 28, que es cuando es más efectiva. Es verdad que si por cualquier razón no se ha administrado, se puede vacunar hasta el último mes del embarazo. ¿De acuerdo? Después, la embarazada también es conveniente vacunar de gripe y de COVID. ¿Vale? De gripe es estacional, es una vacuna estacional, si recoge desde octubre a febrero, pues se vacuna en cualquier momento del embarazo y el COVID, como he dicho anteriormente, pues igual, en cualquier momento del embarazo. Son 3 vacunas seguras durante el embarazo y se ha demostrado que puede prevenir al feto durante los primeros 6 meses de vida de estas patologías. Como sabéis, el bebé nace y también no se le puede administrar hasta los 2 meses no se le administra DTPA y gripe y COVID hasta los 6 meses no se le puede administrar. Por lo tanto, si no se vacuna a su mamá, pues el niño estaría desprotegido. Y también, por supuesto, de gripe y COVID cubrimos a la mamá, que también se puede complicar en la embarazada tanto la gripe como el COVID, incluso con ingresos en UCI. Entonces, es importante la vacunación durante el embarazo. Bueno, pues dicho un poco los cambios ya pequeños y habiéndonos parado un poco en las vacunas que he comentado anteriormente, hemos hecho 2 bloques de preguntas, ¿de acuerdo? Un bloque de preguntas un poco sobre las novedades que han salido este año y después otro bloque que son un poco las generalidades, las preguntas más frecuentes que aparecen en los foros, en los grupos, etcétera. Este bloque lo va
a realizar mi compañera Ana y después yo hago el siguiente. Así que, Ana, cuando quieras. ¿Ana? Pues yo quería preguntar sobre las novedades del calendario sistémico de inmunizaciones y vacunaciones. Pues el primer caso que vamos a plantear es que viene a la consulta dos hermanos con edad de uno de 13 años de la corte de 2011 y otro de 17 años que los hemos captado para el VPH. Al valorar el estado vacunal de ambos, pues ninguno tiene administrada la TD y Diraya nos la propone. ¿Cómo procedemos en ambos casos? Pues en ambos casos ambos hermanos se deben vacunar tanto del VPH como de la TDPA. Hay que tener en cuenta que según dijeron en el seminario de Andavac se iban a eliminar el bloque de TD de la vacuna de Diraya. Luego, ahora mismo, lo que habría es que meter la vacuna como aislada, que ya la otra se eliminará. Porque si la ponemos, la excluimos como vacuna ya administrada, eso se va a quedar ahí, ¿vale? Sí, bien. El otro caso, un niño nacido en enero del 2011 que el 7 de febrero se administra una vacuna de TD de los 14 años. Este es el caso, por ejemplo, de los niños que hemos comenzado a vacunar en los colegios también, ¿vale? ¿Es necesario vacunarlos administrando una dosis de TDPA o se considera bien vacunado? Pues hay que tener en cuenta que la corte de 2011 sí está financiada una dosis de TDPA. Luego sí se le debe administrar una dosis, pero evidentemente hay que esperar un intervalo mínimo de 1 año para evitar reactogenicidad y a estos niños son los que vamos a vacunar en 2026. Pues tenemos un niño de 17 años que acude a consulta porque ahora mismo lo que estamos haciendo es captación de VPH o de meningoazo WY y al valorar el estado vacunal observamos que está correctamente vacunado de TD a los 14 años. ¿A este niño es necesario vacunarlo de la TDPA? Pues no, hemos dicho que los niños que ya tengan al menos una dosis de TD ya se consideran bien vacunados y solo está financiada para la corte del año 2011. El resto, si tienen al menos una dosis de TD, se considerarán bien vacunados. Niño de 14 años, citado el 3 de marzo para vacunarse y tiene síndrome de Down. ¿Qué vacuna les correspondería según la edad? La última vacuna que consta en Diraya fue hace 2 años y fue la meningitis ACWY. Tiene 14 años, ¿vale? Pues según nuestro calendario actual de 2025, le tocaría administrarse una dosis de VPH, una dosis de TPA y, por supuesto, una dosis de Neumovente por pertenecer al grupo de riesgo. Persona de 76 años, cardiópata, que en 2022 se puso la Prevenar 13. ¿Tendría que vacunarse de Neumovent valente? Pues sí, porque es cardiópata y en este caso es mayor de 65 años y al tener una patología perteneciente al grupo 2 de riesgo moderado le correspondería una dosis de vacuna 20 valente. Paciente nacida en 1956 con una única pauta de herpes zóster. En mayo de 2024 acude a la consulta. ¿Está indicado completar pauta de vacuna? Esta es muy fácil. Pues claro que sí, claro, tiene una dosis puesta, luego dosis puesta, dosis que cuenta. Hay un intervalo mínimo, pero no máximo. Luego le administraríamos su segunda dosis de vacuna de Shingrix. ¿Para qué corte de edad está financiada la vacuna del herpes zóster? Como hemos dicho, la vacuna del herpes zóster está financiada para los nacidos en 1959 y 1960, rescatando los no vacunados o completando la pauta de la corte de 1959 que solo se haya puesto una vacuna. Y a partir del 1 de marzo, pues comenzaremos con la captación de la corte de 1960. Vale. Pues gracias, Ana. Vale, hemos hecho un pequeño repaso sobre las preguntas de las novedades que ella misma ha explicado
Y ahora vamos unas cuantas preguntas sobre lo que he dicho anteriormente, preguntas más frecuentes que aparecen en los foros y en los grupos de vacunas. ¿De acuerdo? Empiezo. A ver, esto es muy frecuente que está pasando últimamente. Niño de 11 meses que acude a consulta de vacunas con su mamá. Tras la valoración del estado vacunal, confirmamos que está correctamente vacunado hasta la edad actual, o sea, hasta los 11 meses. En el caso de Neumovente, tiene dosis administradas a los 2, 4 y 6. Diraya propone que a los 11 meses se le administre la hexavalente únicamente. ¿Es correcta la vacuna propuesta según el calendario infantil actual? Pues a ver, según, como sabéis todos, en este caso, según el calendario hay que administrar vacunas hexavalente y neumocócica. Este lactante, la pauta de Neumovente es de 3+1, 2, 4 y 6 que la tiene administrada y una dosis de recuerdo a los 11 meses. Por lo tanto, aunque no nos proponga Diraya, nosotros debemos de conocer las instrucciones de cada vacuna y tenemos que darnos cuenta de ese error y, por supuesto, administrarla y vacunarla en este caso, pues de forma aislada. ¿De acuerdo? Es una incidencia que está ocurriendo mucho y queríamos ponerlo aquí pues, para resolver esta duda. Niño de 6 años, diabético, que al valorar el estado vacunal observamos que Diraya nos propone la vacuna Tetrasin de TPA y polio y una Neumovente. ¿Es correcto vacunarse de ambas vacunas propuestas? Con 6 años y diabético. No, yo no me eché nada. Vale, hay alguien ahí por ahí. Bueno, pues en el... Carmen, estás muteada. Ponte el micrófono, que no se te escucha. No sé por qué se ha muteado. ¿Ahora? Dale. Mira, ve. ¿Ahora, Carmen? Mira, No ve, sé Carmen, activa ahora el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, pero Vale. no has dejado de compartir la presentación, Sí, Carmen. sí, Compártela otra vez. Sí, voy. Bueno, son fallos técnicos que ocurren, pero vamos a solucionarlo en un momentito. Y Perfecto. seguimos con las preguntas. Espérate. Voy a pasar esto rápido, ¿vale? Espérate. Todas las preguntas que os vayáis surgiendo, las vamos a contestar después. Lo digo porque hay una mano levantada y he puesto en el chat que después al final pues abriremos el turno de preguntas. ¿Ahora? Ya vamos, ahora sí. Vale, ¿me escucháis, no? Sí. Vale, disculpad. Venga, continúo. Estamos en el niño de 6 años, diabético, que al valorar el estado vacunal, observamos que Diraya propone vacuna de TPA y Neumovente. ¿Era correcta esto? No sé. ¿Es correcto vacunar de ambas vacunas? Pues bueno, en este caso Diraya nos propone estas dos vacunas, pero en realidad tenemos solo que administrar de TPA y polio. ¿Por qué? Bueno, es un niño de 6 años, ¿vale? Pero solo tiene una patología perteneciente al grupo de riesgo moderado de las enfermedades neumocócicas. Si tuviese otra patología más, pues sí sería correcto administrar esa vacuna de Neumovente, pero en este caso solo tiene una, por lo tanto no hay que administrarla. Es el caso contrario, que el anterior, nos las propone Diraya, pero sin embargo no hay que administrarla. Una vez más, tenemos que sabernos las instrucciones correctamente de cada vacuna. En este caso, pues no se administra y se puede excluir, siempre justificando el por qué las excluimos. Y en el caso, si el caso anterior, igualmente un niño de 6 años, síndrome de Down, y Diraya nos propone esas dos vacunas, ¿qué haríamos? Bueno, pues en este caso sí, porque es verdad que Neumovente, síndrome de Down pertenece al grupo de alto riesgo de enfermedad neumocócica. ¿De acuerdo? A veces Diraya no afina bien
son tantísimos cambios y tantísimas vacunas que no afina bien y puede proponernos vacunas que no hay que administrar y en otros casos, pues al contrario. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. No podemos hacer siempre lo que dirá ya proponer. Nos puede guiar, pero nunca es al 100%, ¿vale? Continuamos. Persona de 70 años con hipertensión que tiene una dosis de Neumo 13 valente que fue administrada en 2022. Coge cita para vacunarse de Neumo 20. ¿Se podría vacunar? A ver, este hombre, pues sí, entra dentro de la cohorte de vacunación sistemática de neumocócica 20 valente, pero en este caso solo tiene ya una dosis administrada de 13 valente. Y la hipertensión no está recogida como patología de grupo de riesgo de enfermedad neumocócica, por lo tanto, se quedaría con su Neumo 13 y no habría que administrar la vacuna 20 valente. ¿Cuál sería el intervalo mínimo entre la primera y segunda dosis de vacuna 20 valente y la pauta 3+1 del lactante? Bueno, pues la dosis del lactante 3+1 se administra a los 2, 4 y 6 meses, pero en el caso entre la primera y la segunda dosis, la segunda y la tercera, si hiciese por necesidad administrar antes, el intervalo mínimo sería de 4 semanas, ¿de acuerdo? Aunque el intervalo recomendado es de al menos de 8. Pero si por cualquier circunstancia tenemos que administrarla antes, siempre respetando ese intervalo de 4 semanas. Paciente de 45 años con diabetes, vacunada de una dosis de Prevenar 13, que acaba de ser dada de alta de una enfermedad neumocócica invasora. ¿Se podría vacunar de neumococo 20 valente? Pues sí, en este caso, por edad, ¿no? Tiene 45 años, pero sí tiene, pues es diabética y acaba de tener una enfermedad neumocócica que ambas entra dentro del grupo de riesgo moderado de la enfermedad neumocócica. Por lo tanto, habría que administrársela. En este caso, está ingresada, pues habría que asegurarse de que durante el ingreso hospitalario, pues que no haya recibido ningún tratamiento inmunosupresor y en el caso de que sí, pues habría que ver en qué momento se podría administrar. Adolescente de 17 años que es citado para ponerle la vacuna de papiloma. Vemos en la historia que está con tratamiento de febrogramma subcutáneo por enfermedad de Crohn. Entre sus vacunas tiene la pauta completa de Prevenar 13 y una dosis de Neumo 23. ¿Se tendría que vacunar de neumococo valente, de Neumo 20? Pues sí, se tendría que administrar, ya que el paciente pertenece al grupo 1 de alto riesgo por el tratamiento inmunosupresor que está tomando. La pauta sería una dosis única de intervalo, una dosis única, y no lo especifica en la pregunta, pero dependiendo, si se puso la última dosis puesta es de Neumo 13, pues esperaríamos 6 meses, y si la última dosis es de Neumo 23, pues esperaríamos 1 año, ¿de acuerdo? El intervalo para poder administrar la Neumo 20. Ingresa una señora de 80 años, procedente del hospital, en una residencia de mayores por una urgencia social. No tiene patología, 80 años y sin patología de interés. Y está vacunada con una dosis de Prevenar 13. ¿Le tendríamos que vacunar de Neumo 20? Bueno, pues en este caso, por edad no, ¿vale? Porque la cohorte que hemos dicho anteriormente en las novedades es hasta los 76 años. Ella tiene su dosis de Prevenar, pero está ingresada en unas personas institucionalizadas en residencia si está indicado y recomendado administrar una dosis de neumocócico independientemente del historial que tenga de vacuna de neumococo. Paciente de 45 años que solo padece de artritis reumatoide. Está en tratamiento con Humira y ¿tendría que vacunarse de neumococo en este caso? Pues sí. El Humira es un tratamiento inmunosupresor y el paciente, pues como ya hemos dicho en otros casos, pues pertenece al grupo 1 de alto riesgo y habría que administrarle una sola dosis de neumococo 20. ¿Cuál sería la pauta de vacunación con Shingrix? Pues bien, la pauta de Shingrix es un poco como repaso, es 0,5, ¿vale? La pauta es 0,2 y la flexibilidad para administrar una segunda dosis entre 2 y 6 meses. El intervalo mínimo es 2, pero máximo, bueno, pues no hay, ¿no? Como bien ha dicho una pregunta mi compañera. También se puede administrar una pauta acelerada en determinados sujetos inmunocomprometidos de 0, con la pauta 0, un mes. Son pacientes que están tomando tratamientos inmunosupresores y antes de comenzar o después necesiten el intervalo de descanso y tenemos que aprovechar y hacer una pauta más acelerada. En esos casos pues, estaría indicado. Por otro lado, un paciente vacunado recientemente de varicela.
¿Puede vacunarse de herpes zóster con Shingrix? Pues sí, se podría vacunar sin problema con un intervalo mínimo de 8 semanas después de la última dosis de vacuna de varicela. Paciente de 51 años, inmunocompetente, con herpes zóster de repetición, muy consecutivos. Tiene un episodio tras otro, y en principio, según las instrucciones, se debe esperar 6 meses desde el último episodio para poderse vacunar frente a herpes zóster. ¿En qué momento podríamos vacunar? Si de nuevo, mientras estamos esperando los 6 meses, vuelve a aparecer otro episodio y vuelve a aparecer otro. ¿En qué momento podemos vacunar a este paciente? Pues bien, en este caso, como la administración de Shingrix es segura en cualquier momento tras haber sufrido un herpes zóster, pues se puede plantear la vacunación una vez que el paciente esté recuperado del último episodio. ¿De acuerdo? Y se le podría poner pues, la primera dosis. Y bueno, y esto es todo. ¿Vale? Pues no olvidemos que las vacunas salvan vidas, pero que no, si no la ponemos, no la salvan. Así que os animo a seguir vacunando, a seguir formándose y con ello pues aumentar coberturas en todas ellas y vamos todos a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues como veis, puedes dejar de compartir la pantalla. Pues como veis, hemos hecho un repaso general primero a las novedades vacunales y luego pues a las distintas preguntas que siempre surgen en el día a día en la consulta. Como veis, el neumococo ocupa un lugar importante entre los casos que hemos expuesto, puesto que conlleva muchos quebraderos de cabeza. Hay mucha variabilidad, muchos ejemplos distintos y suscita muchas dudas. Y es por eso que hemos querido pararnos en esta vacuna para aclarar las dudas que hubiese. Bueno, ahora sí que nos toca, después de este repaso, nos toca abrir el turno de palabra. Había aquí en el chat hecho ya una pregunta que la voy a pasar a Carmen, la primera pregunta, que nos dice, Carmen, que a un niño de más de 10 años que no se vacunó de pequeño y hemos iniciado un calendario de corrección, ¿todas las dosis con componente de tétanos deben ser ya TDPA? Pregunta Susana. Vale, sinceramente... Estamos hablando de un calendario acelerado. Sí, sinceramente han salido las instrucciones hoy, no me ha dado para leerme las instrucciones nuevas, ¿vale? Pero respecto a las del año pasado, sí que decían que, bueno, que se tienen que poner las dosis con... ¿El niño tiene 10 años? 10 años. Vale. Más de 10 años. Con DT, pero que al menos, si no recuerdo mal, me corriges, que al menos una de ellas o dos de ellas fueran con DTPA. Pero que no pasa nada también si todas las administramos con DTPA, indiferentemente. No sé si he contestado. Una de las dosis tiene que ser de TPA y el resto, ella dice más de 10 años, no puntualiza la edad concreta que tiene, pero bueno, como sabéis, hay que tener puestas 5 dosis de tétano difteria y una de ellas debe ser de DTPA. Este niño, en el caso que le estemos adaptando un calendario, pues tenemos los calendarios acelerados en el que nos va determinando en cada visita la vacuna que le tenemos que poner. Pero la pregunta, no todas tienen que ser de TPA, una tiene que ser de DTPA y el resto TD. 5 en total para que el niño esté bien inmunizado o el adolescente en este caso. No sé si en este año la nueva instrucción, ya te digo, no varía con respecto a eso. No me da tiempo de confirmar. Aquí tenemos otra pregunta, dice que vamos a ver a que la conteste Ana, si te parece. Ana dice, a mi padre nacido en el 66, lo vacunaron en su centro el año pasado de herpes zóster sin tener ningún grupo de riesgo. Solo cáncer hace 11 años, superado hace 10. Solo porque le salía en el calendario de Diraya, Claro. le sugería, entiendo que le sugería Diraya la vacunación. Bueno, Ana. Pues las instrucciones no las tenemos que saber. Entonces, es verdad que tu padre habría salido en algún listado y tendría puesto en la pestañita que siempre hay que revisarlo, porque el otro día también me llegó un caso muy parecido en un niño con otra vacuna y la enfermera
daba vueltas que no sabía porque al niño le correspondía la neumo. Entonces, siempre hay que mirar la ruedecita y ver si el paciente está indicada o no está indicada y activarla o desactivarla en función, hay errores, ¿vale? Entonces, tu padre se vacunó, pues nada, pues estupendo, se vacunó, tuvo la suerte de vacunarse, pero realmente no lo hubiera, todavía no estaría financiado porque solo está financiado para las dos cortes que hemos dicho, 1959 y 1960. Sí, eso ocurrió al principio de la introducción de la vacuna en Diraya, pues aparecía, la sugería en muchos casos, porque a lo mejor había tenido un tratamiento inmunosupresor en un momento puntual y como ha dicho antes Carmen, el Diraya, tantas especificidades muchas veces no las tiene en cuenta y sobre todo al iniciar cuando se introduce una vacuna en calendario que hay que hacer una serie de ajustes en lo que es el registro. Por tanto, siempre hay que comprobar cuando se nos sugiere una vacuna que corresponde con las patologías de esa persona. Y si en el caso que no corresponda, pues se le da de baja esa especificidad y no se le pone. O en el caso, o al revés, puede ocurrir. Es que eso se da mucho. Hay veces, como hemos visto en el caso del neumococo, en el sistemático a los 11 meses, ¿no? Con lo cual es importante la formación continuada en vacunas y el repaso de las instrucciones y tener herramientas de ayuda en consulta cuando tenemos alguna duda o se nos sugiere algo que nos descoloca un poco. Hay una mano levantada desde hace tiempo que me parece que era Paula, que ahora no la veo por aquí, que puede hacer su pregunta si quiere. Paula. ¿Paula? Bueno, pues si Paula no está ahora mismo, pues hay otra pregunta, hay otra mano levantada que se llama Araceli. Pues cuando quiera, Araceli, puedes hacer tu pregunta. Araceli, ¿nos escuchas? Bueno, lo mismo le había dado a la mano sin necesidad de pregunta. Mientras yo ibas a comentar, iba a hacer una pregunta, mientras que os animáis a hacer alguna pregunta o alguna duda que tengáis que no haya. Hay otra pregunta, Eva, perdona. Alejandra ha hecho una pregunta escrita. Vale, sí, ya la veo. Sí. Dice Alejandra, a una niña de 10 años se le podría vacunar de Nimenrix y la dosis es válida y no habría que vacunar a los 12. ¿Quién la contesta, Carmen? Vale, sí, así es. Si la vacuna Nimenrix se administra a partir de los 10 años, ya no es necesario administrar la de los 12, ¿de acuerdo? Ya estaría vacunada de Nimenrix en la adolescencia. Bueno, no es adolescente, pero ya estaría. Claro, teniendo en cuenta que la vacuna Nimenrix nosotros en el sistema sanitario público la reservamos para los 4 meses y el Menguafi para el resto. Esta niña, anteriormente a la introducción de la vacuna en el sistemático, la tetravalente de la meningitis, pues bien es verdad que de forma privada hay muchos niños que se vacunaron con tetravalente de meningitis antes de los 10 años. Los que se vacunaron por debajo de los 10 años habrá que revacunarlo a los 12 con su vacuna correspondiente de Menguafi. Y los que se pusieron su Nimenrix con esa vacuna con posterioridad a los 10 años, pues no sería necesario administrarle una dosis de Menguafi a los 12 porque ya mantiene inmunidad. Hay otra pregunta. Espera, Eva. Alejandra, ¿no tiene dosis sin dosis ninguna? No entiendo. No tiene dosis sin dosis ninguna. Realmente no entiendo, Alejandra, que dices que solo tiene esa única dosis a los 10 años. Pues es que a partir de los 10 años es una única dosis de ACWY. Entonces, al tener una dosis de Nimenrix, se consideraría bien vacunado. Exacto, sí, no entendía, perdona, disculpa Alejandra, no entendía bien lo que ponía. Bueno, Araceli nos pregunta, cuando se habla de personas con cáncer, ¿se refiere a un cáncer activo o en tratamiento? ¿O en tratamiento? ¿No? Si ya lo ha pasado hace años el cáncer, ¿ya no estaría dentro del grupo de riesgos para el herpes zóster? Cuando se habla de personas, inmunodeprimidas que están con tratamientos activos que provoquen una inmunosupresión en su sistema. Y es entonces, en ese caso, cuando tienen financiada esta vacuna u otras. Si es una persona que ha padecido un cáncer de tipo que sea, hace tiempo se ha operado, le han dado su tratamiento y ya no tiene ningún tratamiento inmunosupresor que le conlleve a
que el sistema inmunitario esté deficitario, pues en ese caso, pues no, porque ya no estaría, en este caso no pertenecería al grupo 1 de riesgo. ¿No piensas tú lo mismo, Ana? Claro, esto iba a decir que si directamente tenemos esa duda y nos vamos a la infografía, vamos a ver del tirón que te dice que el paciente en tratamiento activo con cáncer o que haya estado activo hace 6 meses, que es cuando tendrá el sistema inmune más deteriorado. Entonces, pues nos queda claro de que si ya lo ha padecido y está de alta, pues no la tiene financiada, aunque puede ser recomendada, pero no financiada. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que cuando me he leído las instrucciones, pues digo, esto va a surgir y entonces la voy a lanzar para que me la conteste, Carmen. Si una mamá durante el embarazo recibe la vacuna del VRS, que está en farmacia, el bebé cuando nazca se le administra el anticuerpo monoclonal durante la campaña, Carmen. Sí, sí, Eva, está recomendada la vacunación con Iservimab, aunque la mamá se haya vacunado de la vacuna de VRS, porque no está incluida actualmente como estrategia de salud pública, ¿vale? La vacuna en la embarazada. Por lo tanto, está recomendado vacunar y hay que vacunar, ponerle el anticuerpo de Iservimab al lactante. ¿Vale? Muy bien. Pregunta Paula, dice, llegué después de la aclaración de la vacunación COVID. Cuando dice anual, entiendo que se pone durante todo el año y no solo en la campaña. Está preguntando ella. Si la vacuna de COVID es de campaña o se pone a lo largo del año. No, la vacuna de COVID es de a lo largo del año, ¿vale? Mientras esté el virus de COVID circulando, se administra la vacuna de COVID en cualquier momento. No es necesario esperar a la campaña de gripe, ¿vale? Vale, aquí hay una pregunta que nos hace JA, que dice, ¿qué hay del VRS en ancianos vulnerables? Bueno, pues si quieres la contesto yo, Eva. Sí, claro. Mira, el VRS, bueno, era una de las cosas que estamos esperando. De momento la instrucción no dice nada. Hay que esperar. De momento es una vacuna que va muy bien y que está recomendada, pero actualmente hay unos presupuestos y no está financiada. Habrá que esperar a ver qué decisiones se toman, pero actualmente recomendada, como está recomendada en las embarazadas, pero para nada financiada. Eso no quiere decir que de aquí a final de año pues, se tomen otras decisiones según salud pública y demás, pero actualmente no está financiada. En el congreso de Andavac se le hizo esta pregunta al director del programa, del plan de vacunaciones, y él siempre comentó, y en este caso habló le hicieron esta pregunta concretamente y dijo que, bueno, que se habían hecho muchos esfuerzos de introducir vacunas a lo largo de estos últimos años en los calendarios, que todo depende del presupuesto económico y que, bueno, que tenían que meter el rotavirus porque ya el ministerio lo había indicado así, que este era el último año que daban de plazo por la introducción del rotavirus y que ahora mismo pues, el VRS estaba encima de la mesa, pero que no había ninguna decisión tomada. Y hasta ahí sabemos lo que es la financiación. Bien, es verdad que los ancianos vulnerables, sobre todo los ancianos institucionalizados, pues son personal frágil que viven en común y son más susceptibles de este tipo de virus, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Otra preguntita que nos hace Angélica, dice, ¿una madre con inmunosupresor por cáncer en contacto con su hija que tiene varicela de 10 años sin vacuna alguna a esa edad? ¿La madre tiene que vacunarse de varicela? Bueno, la vacuna de varicela está contraindicada en los inmunodeprimidos. No sé, Ana, ¿tú quieres contestar esta pregunta? Bueno, la contesto yo, vamos, que da igual, si te parece. Vamos, la vacuna de varicela es una vacuna de virus vivos atenuados y está contraindicada para personas inmunodeprimidas. En el caso que nos expone Angélica, en el que es un contacto de una niña que tiene varicela, en este caso, cuando hay un contacto, tanto de varicela como, por ejemplo, de sarampión, ¿no? Pues habría que ponerle la inmunoglobulina, porque, como sabemos, durante el embarazo no se puede poner vacunas de virus vivos atenuados y todo sopesándolo con epidemiología, que es la que, bueno, en estos casos nos indican los contactos a vacunar.
y sobre todo teniendo en cuenta que esta mujer está inmunodeprimida. Y, por tanto, no se le podría poner la vacuna de varicela, pero sí que se podrían tomar otras medidas como es la inmunoglobulina, que en estos casos, en los casos de contactos de este tipo de enfermedad, sí que se puede poner tanto inmunodeprimidos como embarazadas, pero como digo, con una valoración personalizada por epidemiología y salud pública. Luego nos dice Araceli, nos pregunta también, el módulo de vacunas, al configurarlo sobre un niño prematuro, me salía propuesta de Niservimab a los 5 meses. ¿Eso es un error? Pregunta. Llegué tarde. Sí, bueno. Esa es otra, una consideración que hace la compañera. Bueno, estaba hablando de que le salía la vacuna Araceli, que le salía la propuesta de Niservimab a los 5 meses de vida del niño, entiendo, ¿no? Carmen, no sé si quieres contestar con respecto a los niños prematuros la pauta de Niservimab. Sí, está indicada, Eva. Lo extraño es que no la tenga, que no la haya tenido administrada en el hospital. Pero en este caso, asegurarse de que no ha sido administrada y si no hay, por supuesto que sí que hay que administrarla. El grupo de riesgo y por tanto hay que administrarla. Los niños prematuros son grupos de riesgo y hay que administrarla. Sí. Dice, llegué tarde, perdone. ¿Han salido las instrucciones nuevas hoy? Pues sí, han salido esta mañana las instrucciones. Las puedes consultar en la página web de Andavac, que ya están listas. Paciente de 63 años, vacunado con TD, a los 75 tiene herida por material oxidado. ¿Se le pondría otra dosis? ¿Quién contesta esta? Pues bueno, corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero si no hay historia de vacunación, ¿vale? Solo nos consta esa dosis, habría que ponerle otra dosis, claro, evidentemente, porque la pauta completa no tenemos constancia de que la tenga. Entonces lo importante es que pone material oxidado, ¿eh? Entonces, siempre que hace una valoración de la herida, si una herida tetanígena o una herida no tetanígena, y los antecedentes vacunales que tuviera esta persona. Si a lo largo de su vida tiene 5 dosis, es una herida limpia, pues no. En el caso que nos explica ella, que tiene 75 años, fue vacunada a los 63, ya hace unos años, y es una herida de material oxidado, pues habría que ponerle la inmunoglobulina al menos, y luego valorar el tema de la vacuna según el caso de la herida, igual que a un gran quemado o casos específicos. Evidentemente la vacuna del TD ya no es como antes, que en la sistemática todo el mundo nos ponían 3 dosis cada vez que había una herida. Ahora es 5 dosis a lo largo de la vida, pero en el caso de una herida tetanígena o un gran accidente de tráfico, pues había que hacer una valoración personalizada y había que ponerle gamma y vacuna, las dos cosas. Seguimos. ¿Podréis recordar el VPH en jóvenes que cumplen 19 años en 2025? Esta corte se pudo vacunar entera en el 24, ya que el año pasado cumplía los 18. Creo que me estoy liando. Entiendo que se hace una extensión de vacunación. Pues efectivamente, se hace una extensión a los que no hubiéramos llegado y cumplan 19 años hasta el 31 de diciembre de este año 25. Eso es lo que nos establece la nueva instrucción. Se amplían los casos en los que no se hubiese llegado a ellos. Bueno, y ahora mismo ya no hay más preguntas. Se ha quedado, Eva, perdona, una pregunta de Alejandra, que estaba un poquito detrás, que dice... Sí, en Diraya nos encontramos muchas veces el calendario cargado, por ejemplo, del herpes, cuando ya no cumplen criterios para ponérsela. ¿No se actualiza? Pregunta Alejandra. Bueno, nosotros no manejamos el módulo de Diraya, quiero decir que no somos administración, pero en el caso que aparezca, como tú bien dices, un calendario y que te propone un calendario que no está en vigor ya, pues nosotros lo quitamos. Yo he dicho antes porque ocurre que te proponen porque ha tenido un tratamiento el niño o el adulto que conlleva un tratamiento puntual que cuando introducen una vacuna conlleva la administración de esa vacuna, pero ese tratamiento no está en vigor. Ha sido algún tratamiento que ha tenido hace años, entonces eso no es adecuado para la administración de la vacuna, porque ese tratamiento estaba ya finito en el pasado. Por tanto, eso habría que desactivar esa recomendación.
Y ahí, Eva, voy a añadir una cosa. Hay momentos en los que se está introduciendo alguna nueva o se está corrigiendo alguna pauta del calendario o introduciendo alguna vacuna que se está tocando lo que es el módulo de vacunas de V5 y es verdad que puntualmente puede haber algunos días, algunas semanas que den error y si te el mismo paciente unos días más tarde no te sale. Cuando veis errores continuos en unos mismos días, una misma semana, es que se está tocando el módulo de vacuna y hay que tener un poco de paciencia y irnos a la lógica y al calendario y a lo que sabemos, a las instrucciones. Cierto. Decía Susana que dice, ella preguntaba lo del 2025, ella decía aquí, es que se me ha corrido porque creo que se llegaron a todos, fueron los del 2005 los que no llegamos a todos. Bueno, en la instrucción nos pone los nacidos en 2006 y es a lo que nosotros nos tenemos que adecuar, ¿vale? Con respecto a los niños nacidos en el 2006, que son los que tienen 19 años hasta el 31 de diciembre. Los que ya pasaron de ese corte, pues no lo recoge la instrucción. Ahora nos pregunta Carmen, si un niño tras recibir la varicela a los 15 meses a la semana pasa a una pseudovaricela, ¿se le administra la segunda dosis a los 3 años o se considera un efecto adverso de la vacuna y se administraría una segunda dosis según calendario? Bueno, pues la instrucción te aclara que si hay un diagnóstico certero de que el niño ha pasado una varicela, pues se considera inmunizado, no hace falta la segunda dosis. Pero si hay dudas, si ha sido una varicela muy tenue, pues sí se le pone la segunda dosis. Es en función de los signos y síntomas y el diagnóstico que tenga de esa varicela, puesto que además las vacunas de virus vivos, como todos sabéis, tienen una inmunidad muy robusta, con lo cual dura mucho tiempo y crea unos anticuerpos fuertes. Con lo cual, un niño que tiene puesto una dosis de varicela más haber pasado la enfermedad, pues se considera correctamente vacunado. Otra cosa es que que haya dudas sobre el diagnóstico de varicela, porque puede ser, como bien dice Carmen, un efecto adverso de la vacuna. En ese caso, pues se le administra su segunda dosis. Nos pregunta, ¿por qué el módulo de vacuna propone Niservimab a los niños de 10 meses sin antecedentes de vacunación? ¿Habría que vacunarlo aunque tengan más de 6 meses? Los niños sanos, la vacunación es hasta los 6 meses de vida. Seguramente nos propone a los 10 meses porque considera que tiene alguna patología que lo introduzca en los grupos de riesgo. Habría que discriminar bien si realmente el niño tiene esa patología o no la tiene, como hemos dicho anteriormente, porque muchas veces hay confusiones en los diagnósticos que están codificados en el DIRAYA. Ella dice, no, sin patologías. Sin patología, pues no se vacuna. Es un error. Si no tiene patología, solamente vacunamos por edad o por prematuridad, que en este caso es de 0 a 6 meses. ¿Vale? De todos modos, siempre aseguraros de que en la ruedecita, en la configuración, eso es lo que te acabo de decir, no aparece nada en configuración, pues eso es lo que te iba a decir. Aseguraros de que no aparecía nada en la configuración. Pues raro que aparezca, ¿verdad? Lo mismo es que no se le administró en su momento y está ahí sin poner, ¿vale? Puede también ser eso, es decir, que el niño entre los 0 y los 6 meses no se le administró, no vino, Pues se le escapó y entonces queda ahí sin poner. Pero bueno, ya si es un niño sano, no tiene criterio de grupo que esté financiado el Niservimab. Nos entra otra pregunta. Dice... dice, dice Susana que entra en la bola azul y mira si es prematuro. Pues sí, también se lo puedes preguntar a la madre si lo tiene. Dice Angie, paciente de 63 años vacunado de TD, a los 75 tiene un... esa ya ha pasado, es que me viene para arriba, ya está. Esa ya está. Es diferente. Dice, ¿se administra TD o DTPA o TDPA? No, TD. Se administra TD. De momento no nos ha dicho, efectivamente. no ha habido ningún cambio de instrucción con respecto a la dosis de TD en los adultos. Así que de momento nosotros seguimos administrando TD, mientras que no cambie la instrucción. Exacto. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, pues habéis sido
hemos estado muy participativos. Yo agradezco que nos hayáis hecho todas estas preguntas porque así nos ayudamos entre todos a resolver las múltiples dudas que nos puedan surgir en nuestra consulta, que ese es el objetivo de los webinars que hacemos desde el grupo de vacunas de ASANEC. Intentamos dar herramientas útiles de ayuda en la consulta y de estar, pues, cuando salen nuevas instrucciones, cuando salen aquí ha entrado otra pregunta, un momentito. Niño que ha pasado la varicela antes de los 12 meses de forma muy leve, ¿se le vacuna de varicela? Ha pasado la varicela antes de los 12 meses, de forma muy leve. ¿Se le vacuna de varicela? ¿Pero antes cuándo? ¿A los 6? ¿A los 8 meses? ¿A los 10? También es importante, ¿no? Es importante saber en qué edad tenía cuando pasó la varicela para considerar lo que ha creado su cuerpo, algunos anticuerpos fuertes o no. Porque se considera que a los 11 meses ya el sistema inmunitario funciona, a partir de los 9 meses, 11 meses funciona bien y por debajo de ese tiempo, pues no. Incluso cuando se vacuna a un niño de triple vírica o de varicela por debajo de la edad en la que se vacuna en el sistemático, por debajo de los 11 o por debajo de los 9 en cada caso, pues luego hay que repetir la vacuna en su edad en el sistemático porque esa dosis se da como no válida. Por tanto, es importante saber fundamentalmente yo entiendo que debe de vacunarse porque no ha creado unos anticuerpos y hay que fortalecerlo con la vacuna. Efectivamente, es lo que ella misma ha puesto. Bien, pues como os decía, agradecemos vuestra participación. Hemos estado alrededor de 70 personas conectadas y bueno, os animo a que estéis pendientes de nuestra página web y de nuestro grupo de vacunas, que tenemos un espacio en la web porque ahí iremos colgando documentos de ayuda en consultas y cada vez estaremos colgando más, puesto que la página web ahora mismo que tenemos pues es nueva y estará en constante actualización. Así que muchísimas gracias. En el mes de marzo haremos otro webinar. Ya adelantaremos a través de las redes de qué trataremos. Probablemente trataremos de los grupos de riesgos y calendarios acelerados. Así que esperamos que haya sido de vuestro agrado y os esperamos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Sí, dime. Rocío Espejo levanta la mano. Yo creo que alguien levanta la mano, pero después no. Rocío Espejo Salami que levanta la mano, por si quiere decir algo. No lo sé. Yo creo que es que le dan a lo mejor porque le dan a reacción, no lo sé. Bueno, de todas maneras, si queréis... Perdona, sí, o que quería darle a los corazoncitos. Ah, vale. Perdón. Vale. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y Gracias. os esperamos en marzo en el siguiente webinar que hablaremos de vacunas y de casos concretos de grupos de riesgo, calendarios acelerados y lo que se vaya presentando de aquí a ese día, porque estamos en continuo fabricación de casos. Así que muchísimas gracias y hasta el siguiente. Gracias. Gracias.